¿Les parece si iniciamos con la clase de hoy, que es precisamente ah, conceptos básicos, programa, evaluación y evaluación de programas? Con respecto a la evaluación de programas educativos, ¿no? Vamos a ver qué cosas son los conceptos de programas, qué es un programa. Ya estuvimos viendo de alguna manera lo que era evaluación y cómo es que vamos a evaluar esos programas que también ya incluimos en clases pasadas. eh, Esta parte de la evaluación eh, de los programas. Permítanme un momentito. Bien, ya regresé. Ok, bueno, vamos a hablar de los conceptos básicos con respecto a lo que es un programa. Ya sabemos que un programa, en el caso de los programas educativos, son precisamente, o podríamos decir que esta materia es un programa educativo, ¿no? Es decir, tiene un plan de acción, tiene una actuación planificada, es decir, está planificada, o al menos eso debería de ser, está organizada, está sistemática y se supone que tiene metas educativas, ¿no? Valiosas para el aprendizaje de nosotros, ¿no? En este sentido, este podría ser un plan o un programa, ¿no? Un programa educativo. Como lo es también diseño curricular, como lo es también innovación educativa, que son programas que están inscritos en un programa mucho más grande, ¿no? Que engloba precisamente el cuatrimestre, ¿no? Es decir, en este cuatrimestre llevan varios programas o de manera coloquial les decimos materias, y que estas materias están englobadas en un cuatrimestre, pero que el cuatrimestre este pertenece a una carrera o a una licenciatura, que precisamente la licenciatura también podría ser un programa, ¿no? El programa de la licenciatura en pedagogía, que está compuesto también por ciertas materias en un cierto tiempo específico a cumplir, con respecto a las metas que se proponen y a los objetivos que se proponen para en cierto momento después de la tesis podrían ustedes empezar a ejercer o ocupar, terminar digamos ese programa, ¿no? Entonces en ese sentido el programa no es otra cosa más que un plan sistemático, es decir, un plan eh, sistematizado que está diseñado en este caso en el que estamos hablando por un grupo de compañeros y compañeras, un grupo de profesores, de profesoras, un grupo um, de expertos en teoría educativa, ¿no? En teoría educativa, eh, que precisamente está conformando los programas con respecto a una licenciatura o a un programa más grande. Es decir, lo primero que se realiza en este sentido es precisamente esta sistematización. Digamos que, por ejemplo, en el espacio de la UCIRRED donde estudié esta maestría en pedagogía del sujeto, también hay otras maestrías como maestría en agroecología o maestría en prácticas narrativas. Entonces,
prácticas narrativas es el programa general de la maestría, ¿no? Pero dentro de ese programa general de la maestría, lo que conforma cada una de las materias que se van a hacer son microprogramas que también están ahí participando o se están sistematizando, ¿no? Precisamente para que al finalizar de la maestría nosotros como maestrantes salgamos con las ideas fuerza o las ideas base o la significación de lo que es precisamente en este sentido la maestría en prácticas narrativas, ¿no? En este mismo aspecto, las licenciaturas, ¿no? Tenemos licenciatura en pedagogía, al menos en nuestro espacio educativo tenemos licenciatura en pedagogía, pero también existe la licenciatura en educación, en ciencias de la educación, perdón, la licenciatura en psicología educativa, en administración educativa, la licenciatura en intervención educativa, es decir, existen varios programas que en su momento tuvieron que ser hechos o elaborados eh, por un conjunto de expertos en la materia, ¿no? Y debieron de sistematizar para que nosotros precisamente fuéramos a, pues válgase la expresión, a cursar esos programas educativos que se nos proponen, ¿no? Y en esa elaboración de estos programas educativos que ya están, digamos, sistematizados y que están diseñados por este conjunto de expertos, eh, también deben de proponer ciertas alternativas estratégicas de aprendizaje y por supuesto ciertas propuestas de evaluación, ¿no? En el sentido de la evaluación como nosotros la concebimos. Y en ese sentido, estos programas deben de contar precisamente, como ya lo decíamos, con metas y objetivos. Y obviamente si estamos hablando de programas educativos, pues estas metas y estos objetivos tienen que ser pues educativos, ¿no es cierto? Y estas metas y estos objetivos deben de estar acomodados precisamente a las características de los que van a estudiar ese programa educativo, ¿no? A las características del contexto. Ejemplo, nosotras estamos estudiando pedagogía, la licenciatura en pedagogía, es decir, que vamos a o estamos adquiriendo, de acuerdo a estas metas y a estos objetivos, estos conocimientos sobre el actuar docente, ¿no? Conocimientos sobre estrategias, metodologías, implementación de proyectos, quizás un poco de intervención, un poco de el pensamiento psicológico, ¿no? Que se vincula mucho con lo educativo y el actuar de las personas. Es decir, estamos adquiriendo estrategias para nuestro actuar docente en un futuro, ¿no? Pero imaginemos que nosotras vamos a ir a trabajar o que se nos dice que trabajemos en un contexto bilingüe, por ejemplo, ¿no? En un espacio indígena, ¿no? Donde se hable náhuatl, donde se hable totonaco, donde se hable maya o donde se hable cualquier otro idioma dentro de nuestro país, ¿no? O dentro de nuestro estado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de Puebla, algunas estamos en otros espacios, pero digamos de Puebla o de Tlaxcala, ¿no? Entonces, ya estas metas y estos objetivos que son educativos, ¿no? Ya no están enfocados al contexto, ¿no es cierto? Pero si somos pedagogas, sí, en este sentido lo pedagógico lo tenemos, pero en el sentido del lenguaje ya no.
Bueno, y entonces, bueno, por eso la Universidad Pedagógica Nacional ha hecho una licenciatura que está enfocada precisamente, o ha hecho un programa que está enfocado precisamente a estos ámbitos rurales e indígenas, como es la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena, ¿no? Pero para que tú puedas entrar a esa licenciatura, obviamente necesitas saber hablar un idioma, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los profesores o las profesoras que pueden estudiar esa licenciatura? Pues aquellos jóvenes, aquellas señoritas que vienen de contextos rurales, ¿no? Es decir, que vienen de espacios donde se habla náhuatl, donde se habla totonaco, donde se habla mije, mixteco, maya, triqui, etcétera, ¿no? Son como 80 lenguas en nuestro país. Y entonces se asegura con eso que estos futuros profesores ya vengan o sean hablantes nativos del espacio o hayan aprendido porque han estado mucho tiempo en esos espacios, ¿no? Y entonces em, se asegura de que esos profesores, cuando vayan a solicitar una plaza, pues obviamente la van a solicitar en dónde, ¿no? Pues en las regiones donde ellos están o en las regiones donde se habla el náhuatl, el maya, el totonaco, etcétera. Adelante, Gise. A mí me comenta mi mamá que una de mis primas que también estaba estudiando, Ajá, fueron sus amigas, ajá. sus compañeras, igual, me parece que la formación pues es pedagógica, pero al estar en una zona, eh, ¿cómo se le puede llamar? Todavía se conservan alguna lengua, ¿cómo se llama? Idioma mazateco, El mazahua. mazateco, mazahua, son, Ajá, ajá, una lengua indígena. ajá, y me parece que fue y de inmediato le dieron Ah, la plaza en un lugar claro. cercano a ello, porque me parece que al tener esa formación con respecto a todo bueno, pues a la preservación de la cultura indígena, Ujú. buscan ese tipo por ejemplo, las personas que estudiaron eso, para darles una plaza para que se dediquen o se enfoquen en esa área que ya tienen conocimiento. Exactamente. Y eso que te comenta tu mamá es una experiencia que efectivamente es real, ¿no? Que efectivamente es real. Porque precisamente como habla la lengua, bueno, como se habla la lengua, va y pide el espacio, claro que se los dan rapidísimo, porque hay muy poca gente que habla la lengua y lo que se quiere o lo que se ha intentado desde estos contextos indígenas y con gente preparada, digamos, que está orgullosa de sus raíces, ¿no? Pues lo que se quiere es que esas raíces se sigan perdurando, ¿no? No que se borre. Es decir, no pasaría lo mismo si tú fueras a una zona indígena y no supieras hablar el idioma, ¿no? Aunque tuvieras el conocimiento, pero al no saber hablar el idioma, pues entonces intentarías de alguna manera, aunque sea inconsciente, castellanizar a los otros. Pero al hablar el idioma, yo no voy a castellanizar, sino me identifico con los otros y con las otras, ¿no es cierto? Y entonces, como dices, ¿no? Se les propone o se les proporciona más rápidamente la plaza porque hay muy poca gente que quiere trabajar en esas comunidades, ¿no? Esa es una muy, muy buena experiencia. Bueno, decías que es tu prima o tu pariente, creo, ¿no? Em, Bueno, sus compañeras, bueno, realmente fueron sus compañeras, pero es que como mi prima está estudiando eso, por eso le comentaron. sus compañeras de tu prima. Ajá. Sí, obviamente, como les decía,
Bueno, la Universidad Pedagógica Nacional es la más grande universidad que se dedica a la educación en nuestro país, ¿no? Eh, la central está en México. Creo que aquí también en Tlaxcala hay universidad pedagógica, no la he encontrado. Yo creo que vamos a investigar bien dónde está. No, se encuentra, sí, en la grande, o bueno, el centro está en México. Ajá, Sin embargo, cada uno, pero la escala me parece que no, me parece que solo son normales. normales. Ok. Ujú. Bueno, también la normal es pedagógica, ¿eh? Nada más porque se llama normal, pero la normal surge precisamente de la necesidad de hacer precisamente esos, válgase la redundancia, y estoy redundando mucho, de hacer una institución que me permitiera formar profesores, ¿no? Me parece que la normal fue antes que, no estoy bien seguro en este dato, ya ustedes podrían estudiarlo, pero me parece que la normal fue antes de la Universidad Pedagógica Nacional. Pero desde que se posicionó la Universidad Pedagógica Nacional, ha sido un referente de la educación en nuestro país, ¿no? Ha sido un referente de la educación en nuestro país. Tiene maestrías, doctorados y el conocimiento es increíble en ese sentido. Em, y bueno, obviamente han tenido que, pues eso, que tener un proceso donde generen esos programas, ¿no? Esos programas. Y bueno, esto que les comentaba con respecto a lo de UPN, y por eso salimos al tema de UPN, es precisamente porque si tenemos o sea, deben de estar acomodados estos programas a las metas y objetivos que nos dé el contexto, ¿no? Tú comentabas que una de tus compañeras, bueno, de las primas de sus compañeras, eh, sabía un idioma y miren, aquí nos mandó Bere. Bueno, no sé si, si la pueda mostrar. Déjenme mostrarla ya que estamos hablando de UPN. Nos mandó Bere dónde está. Déjenme ver. Ay, 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 ay. Ahora. Perdón, es que estoy viendo otra cosa. Miren, aquí tengo abierto lo que Bere nos mostró. Bueno, nos envió por muchas gracias, Bere. Y sí está la universidad, es la Universidad 291 en Tlaxcala, ¿no? 291 en Tlaxcala. Entonces sí tenemos universidad pedagógica también en Tlaxcala. No nos mandas la dirección, pero está muy bien. Entonces quiere decir que tenemos, bueno, que hay presencia de la universidad pedagógica en todos los espacios, digamos, bueno, o cuando menos en Tlaxcala y en Puebla sí existe, ¿no? Sí existe. Bueno, regreso a lo que estaba, nada más porque Bere nos envió la imagen. Muchas gracias. Les decía de que pues necesitamos que esos programas que vamos a hacer sean de acuerdo al contexto. Por ejemplo, nuestro programa en pedagogía es precisamente para que nosotros podamos dar clases, ya sea en primaria, secundaria, preescolar, preparatoria, universidad, ¿no? Como licenciadas en pedagogía ya pueden dar clases en pedagogía o incluso también como pedagogos podemos estar trabajando en alguna empresa, ¿no? Es decir, bueno, ¿y en la empresa en qué? Bueno, quizás a nosotros se nos dé la oportunidad de dar los cursos o de proponer estrategias o metodologías, etcétera, para que el conocimiento sea más aceptado. Entonces, en ese sentido, nuestro panorama de poder emplearnos es demasiado amplio. Pero digamos que a Gise o a Avi le dicen, es que yo necesito una pedagoga, pero quiero que se vaya a la Sierra Negra de Puebla, ¿no? Por ejemplo, ya cerca de Oaxaca, donde ya también se habla un idioma, ¿no? Y como es un espacio ya marginal, indígena,
me parece que hasta económicamente les va mucho mejor a estos compañeros, ¿no? Pero Abby dice, bueno, tengo el conocimiento, pero no sé hablar la lengua. Bueno, no importa, me voy a poner a estudiar, ¿no? Porque hasta eso necesitas hacer un examen, demostrar que tienes el conocimiento para que puedas ir a. Entonces, en ese sentido, lo que nos faltaría es precisamente el idioma. No, nuestro programa no está pensado para dar clases, digamos, en contextos donde se hable una lengua indígena. No significa que no se pueda dar clases en un contexto marginal o indígena, pero que ya no se hable una lengua, ¿no? Sino que ya hablen castellanos, ya estén castellanizados. Entonces ahí sí podemos entrar, ¿no? Entonces sí es importante esta parte de la programación. Bueno, dentro de este programa también debe de haber lo que ya les comentaba en un principio, estos medios y estos recursos, ¿no? Que obviamente tienen que ser educativos, pero además deben de ser suficientes en cantidad, en demasía, ¿no? Es decir, no quedarnos únicamente con ciertos medios, sino los medios suficientes. Y aunado a eso, deben de ser adecuados, ¿no? Es decir, nosotros no podemos implementar algo que viene en un programa o de un programa educativo pensado para la ciudad, que lo hemos platicado muchas veces en nuestros espacios de conversación, ¿no es cierto? Que a veces o por lo general cuando nos hacían estas evaluaciones de ay, me recuerdan las evaluaciones que les hacían en la prepa. Enlace o planea o algo así, Ajá, ¿no? enlace, planea. Eran evaluaciones pensadas o estandarizadas, ¿no es cierto? No eran pensadas en el contexto en el que estaban. Como por ejemplo, ayer platicábamos de que no pudieron darse de alta en el servicio social. Y yo les decía, bueno, es que nuestros compañeros piensan que estamos en el mismo nivel, pues, en el mismo nivel tecnológico. A lo mejor podemos tener teléfonos que pueden hacer eso, pero en el espacio donde estamos, pues no tenemos las condiciones tecnológicas para poder hacerlo. Es decir, no tendríamos que estandarizar, ¿no? En un programa, sino tendríamos que proponer. En ese sentido, necesitamos estos medios, estos recursos que sean educativos, que sean suficientes, ¿no? Y que sean adecuados para el contexto en el que vamos a trabajar. Y en ese sentido de lo adecuados, o sea, que sirvan, en ese sentido de servir, además que sean eficaces, ¿no es cierto? Que sean eficaces. ¿Para qué? Pues precisamente para lo que hablábamos hace un ratito, para el logro de las metas y de los objetivos propuestos en el programa que nosotros estemos haciendo, ¿no? Eso es importante. Ya vimos la diferencia entonces entre un programa que es estandarizado y un programa que tendríamos que adecuar a las necesidades. Es decir, siempre vamos a tener ese problema porque como lo hemos dicho, no es lo mismo, no es el mismo contexto la ciudad que la sierra. No, no conocen lo mismo. Y entonces debería de haber dos tipos de programas, ¿no? O tres tipos de programas o cuatro tipos de programas que se fueran vinculando unos con otros, ¿no? En este sentido de ir avanzando en el aprendizaje. Sin embargo, en nuestro país, por ser tanta población, no se permite, por el mismo contexto, no se permite hacer pues varios programas, ¿no? Lo que se intenta es estandarizar el conocimiento, lo que sepa el de la ciudad, y es que se piensa quizás en este sentido bondadoso. No, ¿por qué les vamos a negar el conocimiento? ¿O por qué les vamos a dar un conocimiento diferente a los indígenas de los de la ciudad? No, vamos a estandarizar el conocimiento, vamos a hacer los programas, ¿no? Para que tanto los de los medios que son marginales como los medios que tienen
más digamos, capacidad económica puedan saber lo mismo, ¿no? Puedan saber lo mismo. Creo que en ese sentido bondadoso está bien, ¿no? Como no dejar de lado a unos o no poner de lado a unos o en un nivel más bajo, sino más bien lo que tendríamos que hacer es como empezar de lo que conocen, ¿no? De lo que conocen en la parte indígena y ir subiendo hasta la estandarización que se desea, ¿no? Cuando menos en este sentido del conocimiento. Y lo que yo creo es que se debería de hacer un programa, sí, tal vez estándar, pero empezar desde el conocimiento indígena, desde el conocimiento de la gente marginada, pero que fuera estándar para todos, ¿no? Que se diera también en las ciudades, que se conociera cuando menos teóricamente los contextos en los que vive la gente indígena. Y quizás ahí habría pues esa contextualización, ¿no? Veríamos. No recuerdo si en estas clases o en las clases de las otras compañeras, cuando estábamos viendo interculturalidad, decían, es que es muy importante que nosotros empecemos a ver interculturalidad desde la primaria, ¿no? Porque nos damos cuenta de las cosas bueno, de la diferencia de nuestros pueblos, pero que en realidad somos uno solo y que deberíamos combinarlos y así seguir avanzando, ¿no? Y en ese sentido hay muchas cosas que se tendrían que hacer con respecto a los programas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido de lo que les comento, de que debería de empezar desde lo indígena hasta llegar a estos conocimientos ya más estandarizados, sería quizás para mí, serían más suficientes, serían más adecuados, serían más eficaces, ¿no? De acuerdo a las metas y objetivos de lo que se tendría en la nación. Eh, y bueno, yo les cierro ahí porque si no voy a seguir platicando y platicando. Me gustaría que ustedes compartieran algo de la lectura, cómo es que vieron ustedes la lectura, este, para que, eh, bueno, no solamente se vaya mi pensamiento, sino también recuperemos los pensamientos de ustedes. Em, bueno, no sé, Avi, ¿te gustaría comentar algo? ¿No? ¿O alguna de ustedes? ¿Bere? ¿No? ¿Tampoco? Em, ¿Itzel? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Ahora no quieren participar? Em, bueno, hice. ¿Usted nos quiere comentar algo? Bueno, es que realmente abarco creo que algo de la lectura, pero bueno, no mencionaba que estos aspectos que forman parte de un programa necesitan ser evaluados para pues llegar de cierta manera a su finalidad de la evaluación, que es pues tomar decisiones acertadas con respecto a la elaboración de un programa educativo. Nos habla de que se centra eso, bueno, que su finalidad de realizar una evaluación es centrar, bueno, es centrarse en la mejora, ¿no? Como dice usted, de los programas, que sean enfocados realmente o que ese programa pueda ser flexible y que
en todos los ámbitos o en los diferentes lugares o diferentes contextos que se existe, se pueda implementar este programa con sus variantes más especificados con respecto a lo de la escuela, ¿no? O al contexto. Y que eso permita pues mejorar constantemente lo que es la educación, mejorar constantemente la práctica del docente y mejorar constantemente el aprendizaje de los alumnos. Nos dice que mencionaba que la información es una de las bases para lo que era la evaluación. Nos permite, como ya hemos mencionado, que ver qué es en lo que se está fallando o qué es lo que se requiere para mejorarlo. Entonces, esta evaluación nos va a dar esa información que nos va a permitir tomar decisiones y que estas decisiones no solo sean arbitrarias o que no se tomen en cuenta las necesidades o los contextos, más bien que se tomen en cuenta todos estos componentes o todos que permitan esa mejora, ¿no? De integrar un proyecto mejor, un proyecto educativo mejor. Dice que todas las partes, digamos, de un proyecto deben ser evaluadas y tienen que estar coordinadas o en armonía en todas las partes para que se logren los objetivos, y parte de lo que es la evaluación va a permitir esta buena organización o estructuración del proyecto. Entonces, pues aquí seguimos recalcando que la evaluación nos va a permitir eso, diseñar o llevar a cabo programas que realmente sean funcionales y eficaces y eficientes, que integren, como usted lo mencionaba, todas que sea flexible, que se llegue a adaptar a los diferentes contextos, a las necesidades de los alumnos, y así pues poder alcanzar lo que se quiere en cuestión de calidad educativa. Ok. Bueno, con respecto a la evaluación, ¿no? Que fue la parte que ya no entré, ¿no? Y que es precisamente en ese sentido que hemos estado hablando de la evaluación con respecto a pues con respecto al aprendizaje, ¿no? La evaluación como medio de aprendizaje, no como medio de señalamiento. Y bueno, con respecto a estos programas, pues tenemos que visualizar o evaluar si efectivamente son, en este caso, evaluar la información de si está correctamente diseñado o técnicamente diseñado, si está bien sistematizado, si la información que se ha recogido está organizado, ¿no? Estos factores relevantes que integran precisamente estos procesos educativos con respecto al programa, ¿no? Y que nos van a permitir precisamente con esa evaluación, con esa valoración de la programación, si podemos hacer una mejora, ¿no? Puede ser que esa evaluación se realice en este proceso de estar haciendo el programa, ¿no? También. Pero en muchas ocasiones o en otros espacios también se hace una evaluación periódica de acuerdo a las generaciones que van avanzando. Es decir, los contenidos se amplían,
Se cambian contenidos, las metas siguen siendo las del alcanzar el aprendizaje, pero por ejemplo, en el caso de nosotras, sus compañeras de pedagogía, las de la primera generación, las materias que llevaban eran otras diferentes a las que ustedes llevan ahora, ¿no? Es decir, el contenido, la programación mejoró, ¿no? Hay un cambio en la programación, un cambio en la mejora con respecto a eh, la programación de los contenidos. Y eso es gracias a, pues precisamente eso, a la evaluación y que se evalúa también en este sentido de los contextos y de los tiempos en los que estamos. No podemos seguir, digamos, o uno de los problemas que se enfrentaba las universidades en su momento era que tenían programas, que que tenían lecturas o que tenían conocimiento de hace 15, 20, 30, 50 años. Y eso es lo que estaban dando en la actualidad, ¿no? Es decir, no podemos estar estudiando cosas de hace 50 años que sean tan servibles para la actualidad, que es lo que necesitamos precisamente en ese sentido de la evaluación de los contenidos a evaluar, ¿no? De recoger esta información, de valorar esta información, ¿no? Y de buscar la finalidad precisamente de los programas que se van a implementar, pues buscar esos nuevos conocimientos, sino los actuales, pero algunos conocimientos que sean lo más cercanos a la actualidad, a la realidad en la que estoy viviendo, ¿no? Y en ese sentido también van a ser eficaces o eficientes, como lo decía su compañera. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No? Beren, Avi, compañera Itzel. ¿No? Bueno. Terminamos con esta parte de lo que es los programas, la evaluación y ahora la evaluación de programas, que ya lo trabajamos un poquito. En este sentido, leo tal cual lo dice la lectura, que la evaluación de programas educativos es este proceso sistemático, diseñado, intencional y técnicamente de recogida de información rigurosa, valiosa, válida, fiable, orientado a validar la calidad y los logros de un programa como base para la posterior toma de decisiones de mejora tanto del programa como del personal implicado y, de modo indirecto, del cuerpo social en que se encuentra inmerso. Es decir, lo que habíamos comentado, ¿no? Nosotras no podemos crear un programa con sus metas, sus objetivos, que sean de acuerdo al contexto, etcétera, y mandarlo al campo. Necesitamos hacer una evaluación del programa, ¿no? Quizás en ese sentido necesitamos también hacer un una implantación, ¿no? O necesitamos poner este programa a prueba para seguirlo evaluando, ¿no? Y ver cuáles son las necesidades reales ya implementados en el campo educativo que este programa me, me requiere, ¿no? Me requiere. En ese sentido, la recogida de información, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tomar las decisiones y implementar otro, otros temas, otros tipos de conocimientos y que finalmente este programa ya evaluado pueda
ser un programa de calidad, ¿no? Es decir, esta evaluación que se hace a los programas antes de ser implementados es precisamente para que haya una mejora, ¿no?, en esta aplicación educativa dentro del contexto ya implementado, ¿no? Ahora, una vez implementado, no quiere decir, como ya lo hemos dicho en otros espacios, que se quede así, ¿no? Sino que además de que ya se le evaluó para poder, eh, pues eso, precisamente para poder eh, saber si funciona o no funciona el programa, eh, seguir evaluando periódicamente los programas para, en ese sentido, seguir incrementando su eficacia, ¿no? Es decir, seguir viendo cuáles son las decisiones que podemos tomar con respecto a el cambio o los cambios en estos programas educativos. Un ejemplo podría ser nosotras, ¿no? Es decir, nosotras entramos a la universidad, entramos a la universidad y en la universidad traíamos un modelo educativo diferente al que estamos llevando ahora. Es decir, teníamos una forma de estudiar diferente, teníamos una forma de entregar tareas diferentes, teníamos una forma de participar diferente. Éramos diferentes, pero en ese proceso de estarnos evaluando y reevaluando, hemos ido mejorando nuestra forma de aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros rememoramos al primer día o a los primeros días que hemos estado eh, en la universidad, nos damos cuenta que la manera de aprendizaje ha ido evolucionando. ¿Y por qué ha ido evolucionando? Pues precisamente porque nosotros en ese sentido de autoaprendizaje y en ese sentido de proponer nuestras estrategias o autoestrategias, en esos sentidos pues estamos nosotras mejorando o evaluando las mejores formas de aprendizaje. Eso es lo que pasa también en la evaluación de los programas educativos. Es decir, también hemos hablado que en otros espacios de nuestro contexto histórico educativo en el país se han propuesto programas o planes y programas que estaban enfocados para cierta habilidad en específico, ¿no? Y de esos programas han ido evolucionando para otros programas, eh, digamos, mejores, que nos permitan precisamente abrir el abanico de, pues de programas, de licenciaturas que podemos cursar, ¿no? Tanto es así que ahora hay licenciaturas en gastronomía, por ejemplo, ¿no? Hay licenciaturas en idiomas, por ejemplo. Hay licenciaturas en enfermería, o algunas licenciaturas tan extrañas como bibliotología o algo así, que se dedican a las bibliotecas, ¿no? Ya hay licenciaturas, es decir, se ha abierto mucho el panorama. ¿Por qué? Porque se han requerido precisamente estas nuevas programaciones porque los intereses de la gente ha ido cambiando. Y estos programas deben de estar hechos, ¿no?, por gente que sea experta en el tema, ¿no? Ahora, estos programas, por ejemplo, en el caso de nuestra licenciatura, de nuestra carrera, eh, va a ser un programa quizás diferente al que está en el de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no es cierto? O al que está en el tecnológico quizás de Monterrey o en algún otro espacio donde también se dé pedagogía. Son programaciones diferentes, ¿no? Pero todas enfocadas de alguna manera a la pedagogía, que es el centro fundamental de la carrera.
Y en ese sentido, todas son eficaces, todas son eficientes, todas van hacia el contexto, todas están hechas por un grupo de académicos que son expertos en el tema, todas tienen propuestas, digamos, de valor en el sentido de las metas y objetivos, todas tienen estas propuestas de estrategias y metodologías de aprendizaje y todas las carreras tienen al final también esta propuesta de implementar el conocimiento que llevamos, ¿no? Es decir, de hacer el servicio social en, um, en algún espacio para que nosotros entonces de alguna manera aprendamos de otro que ya está ahí en la práctica, en la praxis diaria, y también nosotros implementemos cosas, ¿no? Es mucho más fácil para nosotros implementar cosas cuando no estás en el ámbito educativo, es decir, cuando tú estás haciendo servicio social o cuando estás haciendo prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque no tienes la responsabilidad de del profesor en turno, en el que sí está. Y entonces a mí me da más oportunidad de implementar ciertas ideas, ciertas cosas, ¿no? Que traigo pensadas, eh, pues eso, para trabajarla con los alumnos, ¿no? Con las alumnas. Y son ideas quizás novedosas o innovadoras. O quizás son ideas que ya se implementaron, pero que tú traes algo innovador ahí y se vuelven a implementar y funcionan, ¿no? Es decir, eh, ahora que estemos en este sentido, bueno, ya programado en este programa, válgase la redundancia, de que hagan su servicio social, traten de aprovechar el máximo todo el conocimiento que puedan adquirir en esos espacios educativos, ya sea en la secundaria, ya sea en una prepa o ya sea en una primaria o inclusive en el kinder. ¿No? Traten de disfrutar al máximo porque ahorita en este sentido no tendrán tanta responsabilidad y se van a ver apoyadas por el profesor o la profesora en clase. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algo que comentar, ¿no? Adelante, Avi. Una especie de conclusión o comentario. Ok, Eh, pues creo que es eh, pues indispensable estar, como dice usted, evaluando los programas, porque pues por ejemplo con el paso del tiempo pues van cambiando pues los contextos y pues cada vez vamos necesitando diferentes cosas, entonces pues se tiene que buscar la forma de estar, eh, pues sí, implementando o mejorando o reconstruyendo los programas, pues para que el logro de los aprendizajes pues tenga eh, pues una eh, intervención pues correcta y que esté funcionando pues ahora sí que por el resto de lo que dura la educación. ok. Que será quizás nuestra vida y la vida que venga y la vida más allá y hasta el final de los tiempos. Y la educación va a seguir, ¿no? Claro que no en el mismo son ni en el mismo tono que la estamos viviendo ahora. A lo mejor quizás sea más tecnologizada o la tecnología esté más presente, pero igual será necesaria la educación, ¿no? Y como alguien lo decía, me parece que fue Avi también en algún momento, es que yo creo que el profesor nunca va a dejar de existir, siempre va a estar ahí, aunque la tecnología esté presente, pero alguien necesita ser el pedagogo, ¿no? Alguien necesita acompañar ese proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Avi. ¿Alguien más?
Bueno, le vamos a dejar aquí. Le vamos a dejar aquí. La lectura que vamos a hacer siguiente es... les voy a enviar ahorita el documento. Creo que se los he enviado. El mismo documento se los he enviado como unas 4 veces. Se los vuelvo a enviar para que de ahí podamos trabajar de este documento que les estoy enviando. Van a trabajar precisamente la página, solamente 4 paginitas, de la página 274 a la 278, que tiene que ver ya con los planteamientos generales, los componentes básicos de una propuesta para la evaluación de programas educativos, que es en el caso de del temario es la unidad 4, es la unidad 4, y vamos a leer de la 274 a la 278. ¿Sale? Bueno, no sé si tengan alguna preguntita, algo que comentar. Sí, Creo que no, 274. profe. Ok, gracias, Avi. Ok, 274 a la 278. ¿Sale? Entonces le vamos a dejar ahí. Y nos veremos en la siguiente clase. Cuídense mucho, un abrazo, estamos pendientes. Y me parece que el día lunes sí. Bueno, tenemos clases día lunes y miércoles. Entonces creo que esos no se suspenden. Así que nos veremos la siguiente clase. Nos vemos, cuídense mucho. Excelente tarde.